Bienvenidísimos una vez más a su canal de nutrición donde hablamos de diferentes temas, de diferentes cosas y como no, el día de hoy volvemos con un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de un tema en el que vamos a juntar la alimentación y la edad de los niños un poco más avanzada. Vamos a hablar de la edad de escolar y de preescolar, que es una edad en la que pasan muchísimos cambios, muchísimas cosas y que el día de hoy vamos a tratar de entenderlos y relacionarlos junto a la nutrición. Así que de antemano les agradezco a todos los que se quedan una vez más viendo y compartiendo estos tipos de videos. Les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse para seguir apoyando este canal. Así que sin más dilatación vamos a empezar directamente al grano. Antes de hablar de alimentación en escolares y preescolares, primero tenemos que dar un recorrido por todas las etapas en las que los niños van atravesando y pues para tener un contexto más general. La primera etapa es el lactante, que va desde los 0 hasta los 2 años. Es menor de 2 años básicamente. Es cuando son los más chiquitines de todos. Luego pasaríamos a la edad de preescolar, que es de 2 a 5 años. Y luego a la edad de escolar, de 5 a 12 años. Posteriormente ya vendría la adolescencia, que es el periodo puberal, donde hay muchísimos cambios que todo el mundo es consciente de ello, que es desde los 12 hasta los 18 años. Tenemos que recordar que el objetivo de la alimentación en este tipo de periodos tan y sumamente importantes para los niños es asegurar un crecimiento y desarrollo adecuados, teniendo en cuenta su actividad física y promover hábitos alimentarios que les permita evitar enfermedades nutricionales a corto y a largo plazo. Dentro de este contexto tenemos que saber que hay dos palabras súper fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta. La primera es el crecimiento y la segunda el desarrollo. Pero ¿qué es el crecimiento realmente? Cuando hablamos de crecimiento hablamos de un aumento en la masa, en la talla, en un crecimiento exponencial del cuerpo físicamente y lo que se nota por fuera. Es decir, hay una hiperplasia, que sería un aumento en el número celular, y luego una hipertrofia, que es un aumento de tamaño de las células, lo que permite que pues, el niño gane más masa muscular y se vaya volviendo cada vez más grande. Luego el desarrollo, estaríamos hablando que es la adquisición de funciones de maduración de los órganos y de los sistemas renal, circulatorios, respiratorio, neurológico, inmunológico, todos estos. Durante la vida de los niños tenemos etapas críticas en las que tiene que ser fundamental que haya una buena alimentación y unos buenos cuidados. En estas etapas críticas tenemos la número 1, que sería el crecimiento intrauterino, esa parte en la que todavía está en el útero. Y es súper importante en esta etapa el desarrollo y el crecimiento, pero sobre todo la alimentación de las madres, que son las que le transmiten esos nutrientes a los bebés. Luego, otro periodo crítico sería el primer año de vida, en donde los niños, como ya he mencionado en videos anteriores, están expuestos a diferentes microorganismos patológicos que les pueden hacer mucho, pero mucho daño. Y luego tenemos otra etapa súper vital y súper importante, que es el estirón de la pubertad. Aquí pasan unos cambios tan drásticos que el cuerpo tiene que tener reservas de grasa incluso para poder esperarlos y poder llegar a completarlos. Y también recordemos que todos los niños, todas las personas en este mundo tenemos diferentes edades en las que son nuestros picos de crecimiento. Es decir, cuando llegamos a ese pico tenemos que aprovecharlo al máximo, porque probablemente después de ese pico no volvamos a crecer más. Bien, dentro de los cambios fisiológicos que se atraviesan en ese periodo de alimentación dentro de los niños escolares, dentro de los niños en preescolar, tenemos un cambio fisiológico que se conoce como el crecimiento somático. Ese crecimiento somático es referencia a la transformación celular, es decir, el aumento en la masa, en el tamaño de las células, ya sea por una hiperplasia, como mencioné anteriormente, que es aumentar el número de las células, o por una hipertrofia, que es aumentar el tamaño de las células. Ahora, también tenemos algo que se llama diferenciación biológica, que es cuando ya el cuerpo de los niños empieza a diferenciarse y se conoce mejor la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino. A nivel visual ya se alcanzan a ver las primeras diferencias entre ambos bandos, y ahí es cuando los niños empiezan a tener su grupo de amigos solamente y su grupo de amigas solamente. Luego tenemos otro periodo más, que es la maduración ósea y dental, que es de los indicadores biológicos que nos permiten, entre muchas cosas, saber la edad biológica de una persona. Y de hecho es un periodo en el que se procura cuidar muchísimo los dientes, porque recordemos que una vez nos salen esos dientes que ya no son de leche, son los que tendremos toda la vida.
A nivel somático hay que recordar otras cosas fundamentales, como por ejemplo el hecho de que el crecimiento se da en direcciones ordenadas. ¿Y cuáles son estas direcciones? Muy bien, tenemos primero la dirección cefalocaudal. ¿Qué significa? Significa que el niño va a crecer primero desde su cabeza hacia las demás partes de su cuerpo. Es decir, como si dijéramos básicamente de arriba a abajo. Es por eso que los bebés siempre, por lo general, es lo normal que tengan la cabeza mucho más grande en relación a su cuerpo, porque ese es el método de crecimiento y porque lo primero que se tiene que desarrollar entre muchos ámbitos es la parte neuronal y cerebral. Luego tenemos también la dirección que es próximo distal. La dirección próximo distal es que básicamente el crecimiento empieza desde el centro de nuestro cuerpo hacia las extremidades del cuerpo. No comienza primero por tu mano y luego va hacia el corazón. No, primero desde el centro, lo más importante para el funcionamiento, y a partir de ahí corremos hasta las extremidades. Hay que saber algo, y es que el tejido general o el tejido que tenemos en nuestro cuerpo, toda la gran mayoría de personas, la gran mayoría no, todas las personas que tenemos el tejido, tiene un crecimiento en forma de S. ¿Qué significa? Básicamente en el que primero en la S tenemos un pico de crecimiento, ¿cierto? Ese pico de crecimiento se da en esa infancia, cuando el niño está en ese periodo en el que crece como si no hubiera un mañana, pero es un periodo estacionario que solamente pasa en ese momento. Luego vendría dentro de la S una especie de meseta, la S, la meseta. Esa meseta sería el periodo de la niñez. Es aquí cuando suceden algo muy curioso, y es que muchas veces las madres dicen que sus niños no quieren comer, que son inapetentes, que les sirven comida y no se la comen y solamente se sientan a jugar. Es muy complicada la alimentación en muchas madres en este periodo. Y eso pasa por esa meseta, porque en ese momento el niño deja de crecer muy drásticamente, entonces no requiere las mismas cantidades de energía que antes requería. Es por eso que él dice, ya no quiero comer. Luego viene otro periodo dentro de la S en la que subimos nuevamente. Recordemos, un periodo de crecimiento, que es en la niñez, una meseta, que es, perdón, un periodo de crecimiento, que es en la infancia, un periodo de meseta, que es en la niñez, y luego un periodo de crecimiento más, que es en la pubertad, que es aquí cuando ya se pegan el último estirón todas las personas, y probablemente también cuando ya se alcanza ese porcentaje de maduración en muchos aspectos. Bien, vamos a hacer una especie de repaso rápidamente para ir cerrando ya este video por el día de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: hay diferentes cambios que suceden y unos se dan de forma temprana y rápido, y otros se dan de forma temprana pero lento, y a diferencia hay otros que se dan tempranos lentos y luego otros tarde rápido. Así de sencillo. Entonces vamos a repasar este tipo de cosas y qué pasa en cada periodo. Tenemos primeramente que de forma rápida y temprana, es decir, un desarrollo acelerado, lo que tiene que pasar es el desarrollo del tejido neural en un 90% a los 6 años. A los 6 años se supone que el 90% de la capacidad neuronal de un niño tiene que estar al 90%. Luego, aunque sigue siendo rápido, ya se va a dar un poco después, que va a ser el aumento en la pubertad, que es cuando ya el tejido genital, esa parte reproductiva de todos los seres humanos, ya se va a desarrollar mucho más porque adquiere ya su funcionalidad y en gran parte un poco la medida en su tamaño. Luego también el tejido muscular, que es cuando ya el tejido muscular empieza a desarrollarse mucho más y se madura. Y luego por otra parte tenemos que, aunque se da de forma más lenta, también se da en una manera temprana, que es lo que sería es el desarrollo del tejido linfoide. Y luego más atrás, de forma lenta y de forma tardía, ya sería la acumulación gradual de tejido adiposo, que es el llenado. Esto pasa un año antes de la pubertad, y era lo que yo explicaba anteriormente, que un año antes de la pubertad por lo general se hace una acumulación de grasa, porque luego en ese periodo de estirón puberal es cuando los adolescentes, los jóvenes, los niños, como quieran llamarlo, básicamente requieren tanta energía para ese estirón que necesitan tener acumulación de grasa. Es por eso que muchas veces las personas dicen, déjalo comer, está en crecimiento, por eso tiene tanta hambre, porque está creciendo. Hay muchos adolescentes que les sirves una olla entera y se la acaban y quieren más. Muchas veces durante estos periodos es normal, porque el cuerpo está pidiendo energía para lo que se le viene próximamente. Y bueno, gente,
Voy a dejar por aquí el video de hoy, no quiero que se haga demasiado largo, así que realmente tocamos unos temas muy generales y hay mucha tela que cortar. Realmente tengo muchas más cosas por decir, pero si lo dijera tendríamos un video de 1 hora. Así que voy a ir dejando el video por acá. Como siempre recuerden dejar su like, suscribirse, apoyar este canal como puedan, compartiéndolo, dejando un comentario, sea bueno, sea malo, no importa. Me ayudaría y me apoyaría un montón. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.